bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y aquí estoy con la doctora Clara Jorge Ramírez Johnson. Bienvenidos. Aquí estoy con el doctor Johnny Ramírez Johnson. Es un placer estar contigo, Clara Mercedes. Es un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Hoy vamos a ver la lección 8, Vidas moldeadas por Cristo y discurso inspirado por el Espíritu para el 19 de agosto. Que el Señor nos ayude en este estudio. ¿Nos puedes dirigir en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, misericordioso, maravilloso, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de usar las palabras para bendecir y para predicar tu evangelio. Que recibamos las bendiciones con las manos abiertas que tenemos, Señor, para servir al mundo. Ayúdanos a honrarte, Señor, y a serte fieles en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y queremos comenzar con la Biblia. Con eso es que debemos comenzar, ¿verdad? Porque si la Claro. Biblia lo dice... Yo lo creo y lo practico. Wow, Clara, tú estás bien caliente. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Clara Mercedes, ¿qué se siente al tú leer estos versos? ¿Qué es lo que se siente en el corazón? ¿Qué te viene a la mente al pensar en esa dicotomía entre los gentiles y los que están en el pueblo de Dios, que Pablo está presentándole la carta a los Efesios? ¿Qué es lo que te sientes? En la vanidad. Esa es la que te enfocas. Me enfoca más en la vanidad y eso es un ejemplo para nosotros. En el griego de Efesios. ¿Tú quieres saber la palabra, Clara Mercedes? Yo quiero saber la palabra. Pues esa es la palabra para conducen. ¿Y cuál es la forma? Peripateo. ¿Te gusta esa como suena? Sí, peripateo. Pues peripateo es un derivado, de hecho es la unión de dos palabras. Peri y pateo. Y pateo. Como de patear, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, porque lo que quiere decir patear o pateo, lo que quiere decir es caminar. Pero peri le añade como que es patear pateando. Septuaginta. La Septuaginta. Que son los 70. Los 70. Y Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo está en el Líbano. Mandó a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija a mi hijo por mujer. Entonces pasó una fiera salvaje del Líbano y pisoteó el cardo. Y en la Septuaginta aquí tenemos la traducción de lo que nos quiere decir según el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. ¿Puedes leerlo? La palabra peripateo no denota ni un movimiento con propósito, sino el pisar de los pies, lo que incluye moverse de un lado a otro o alrededor, pero también pisar algo, por ejemplo, el lagar. Así que tú alguna vez, yo nunca he visto eso, Clara Mercedes, ¿tú alguna vez has visto hacer vino en el lagar con los pies? No. Pero ¿cómo te imaginas si hay que pisotear todas las uvas, si tú estás en un envase ya sea de madera, generalmente era más bien de piedra, que lo tallaban y hacían el hueco y entonces le ponían un huequito y allí sacaban el líquido que salía y la gente lo estaba pisando. ¿Cómo se pisa? ¿De una manera coordenada de derecha a izquierda o cómo tú lo imaginas? Yo me imagino que se pisa con todas las fuerzas porque quieren sacar pero la mayor cantidad de... ¿A lo loco o en un orden? Bueno, Johnny, yo te diría sinceramente que sería un orden para estar seguro que se pisan todas las uvas. Bueno, Clara, Dios te bendiga. Tú Gracias. quieres encontrar orden donde no hay orden. Gracias, Johnny. Igualmente. Dios te bendiga a ti también. Entonces, Clara Mercedes,
¿Cómo es en hebreo? Esta raíz verbal puramente hebrea aparece en los libros históricos y proféticos, pero no en el Pentateuco. Ramas aparece 18 veces en el Antiguo Testamento. Y todas las veces son en los proféticos y los históricos. El Y se, re- Pentateuco no lo tiene. Eso quiere decir que es una palabra más bien reciente. sí, y se refiere al pisoteo con los pies de una serie de objetos. La aparición inicial se encuentra en Segunda de Reyes 7:12 y el pueblo lo pisoteaba. El término también describe el pisoteo de animales. ¿Tú piensas que los animales pisotean en orden de derecha a izquierda, Clara Mercedes? No creo. Salmo 91:13. Pisotearás al cachorro del león, ya la serpiente planta. Segunda de Reyes 14:9. Pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo uvas. Isaías 63:3. Pisé yo el lagar, los pisoteé con mi furor. El barro del alfarero. Isaías 41:25. Hollarás reglas como lobo, como pisa el alfarero el barro. En ambos pasajes de Isaías, el énfasis está en el juicio de Dios sobre la maldad y el triunfo sobre ella. En una metáfora fuerte, también se usa de la vida del salmista en Salmos 7:5, que pisoteé mi vida en tierra. En otro pasaje, Daniel 8:10, el profeta ve el cuerno que crece hasta que se engrandece, hasta las estrellas del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Así que William White coordina con lo que dice el diccionario del Nuevo Testamento teológico, así que ambos, tanto el diccionario del Antiguo Testamento como el diccionario del Nuevo Testamento, nos hacen saber que esta palabra traducida como pisotear en Efesios involucra dos cosas de una manera gráfica y física, los pies dando, ya sea de una manera ordenada como tú te lo imaginas, o una manera desordenada como yo lo imagino, como los animales, para destruir, para hacer daño, para cambiar la misma constitución del barro o la misma constitución barro o lodo y la misma constitución de las uvas, hacerlas jugo. Este proceso, Clara, es lo que Pablo aconseja que no se haga, sino que andemos en orden. ¿Quieres seguir aprendiendo a cómo es que porque la palabra que él usa es conducen, que es el peripateo, que él dice que se debe hacer de una manera particular? Sigamos aprendiendo todos. Significa ir, caminar, transitivo, pisar, andar con los pies, a menudo en una transferencia de sentido, tratar despectivamente, incluso maltratar, despojar. En el sentido figurado, tratar con desdén, despreciar, es común. Ajeno a la clase social en griego es el sentido de transferencia, caminar, conducir el camino de la vida. Solo en la Septuaginta. es común en este sentido. Así que ese sentido metafórico no aparece en el griego de los escritores clásicos o los escritores de Koiné. Es un sentido de la Septuaginta que el Nuevo Testamento captura porque se alimenta de la Septuaginta. Clara, esto nos indica que Pablo estaba rebuscando a ver qué palabra iba a usar. Así que tiene un sentido muy especial y debemos darle importancia, porque ya sabemos que en el griego no era común el uso que él le dio. Así que sigamos aprendiendo. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Así que ahí está la primera manera de patear, entregarse a la sensualidad. Pero leamos todo el texto y después hacemos el análisis. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo.
Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como en la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está vaciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino que la sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose los unos con otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Clara, cuántas palabras bonitas Qué mensaje nos tan dejó bello. y ahora nos toca analizarlo. ¿Tú quieres analizarlo? Claro que sí. Entonces vamos adelante, sin parapeteo, Clara, sin parapeteo. Vamos a hacerlo en orden. Dinos aquí 2 columnas. Hay 2 columnas para las columnas del conductas del pisoteo y las alternativas. Pisoteo de los gentiles y vamos a ver las alternativas para ustedes, los del camino, Ahí los aquí. que seguimos a Dios. Es que, Johnny, a las personas de antes les llamaban en el tiempo de Cristo las personas del camino. Exactamente. No tenían ninguna, no decían los cristianos, eran las personas del Y camino. es posible. Porque ellos iban de camino predicando y predicando el evangelio. Y seguían el camino que Jesús, la manera de vivir, usándolo de manera simbólica, lo del camino. Claro que sí. Adquirieron desde el inicio esa idea. Entonces, Clara Mercedes, esta alternativa de los que estamos en el camino se pone en contraposición con el pisoteo, con el reguero. Por un lado, el apóstol Pablo habla de... En la vanidad de sus mentes. Y por el otro lado... Han aprendido así a Cristo. Así que pone en contraposición los que están pensando en cómo se ven, el orgullo, la apariencia externa. Sin preocuparse por la interna. Exacto. ¿Y cómo es la única manera de preocuparse de la interna? Sí. Aprendido así a Cristo. Aprender de Cristo quiere decir lo contrario de la vanidad. Claro. Y tener el entendimiento entenebrecido, lo contrario es... En verdad le han oído. Es decir, y date cuenta que dice le han oído, y no porque ellos vieron a Jesús, porque la escritura clara no fue diseñada para leerse, sino para oírse. ¿Sabes por qué era eso? ¿Por qué, Johnny Ramírez? Porque no había libros en Kindle, no había libros en Amazon, ni en el internet lo podían conseguir, ni estaba impreso. Ni tenían sus celulares. No había celulares, así mucho que... menos el 14. Oh, tú nos estás diciendo que... No vamos a hablar de eso. Entonces, Clara Mercedes, esto es algo particular, porque la Biblia es una experiencia muy diferente si usted la lee en su casa solito meditando, así la lee en la congregación y tiene la oportunidad de conversar con los demás acerca de lo que leen. Johnny, y yo quiero relatar una experiencia muy relativa a esto. Yo recuerdo que cuando era pequeña, mi abuelita materna, Rosaura Abreu de Tejada, tú sabes, Johnny, que ella estudiaba en un convento porque sus padres eran españoles y ella
memorizaba. Ella salió porque antes no se permitía leer y ella sí aprendió a leer latín. Y ella leía la Biblia en el convento y ella leyó sobre el sábado. Pero ella, bueno, salió, se casó y por eso yo estoy aquí. Gracias a Dios que ella salió del convento. Si no, tú no Pero estarías aquí. si no, no estaría aquí. Bueno, pero ella, Johnny, recitaba de memoria los salmos. Yo recuerdo que ella empezaba, ¿Y tu experiencia cómo era? ¿Es lo mismo cuando tú lo lees que cuando ella te lo recitaba? Dinos la diferencia. es vivir el Evangelio. Te emocionaste, ¿verdad? Demasiado, sí. Y ese es precisamente el punto, Clara Mercedes. Cuando lo hacemos en grupo, ya sea un grupo de dos nada más, hay una emoción y hay una interacción mucho más activa. Yo recuerdo que ella decía, cuando se sienten tristes o no pueden dormir, reciten este Salmo, el 91, y lo recitaba. Y de tanto repetirlo, yo me lo aprendí de memoria desde pequeña. Amén. Y así muchísimos salmos me sé de memoria porque ella lo repetía. Entonces, esto Va- me aclara mucho lo que estamos leyendo y que tú dices que antes el propósito era hablarlo porque no habían los libros, pero este es Por un eso mensaje dice, muy en lindo. verdad le han oído. Y aquí entonces ponen un contexto muy especial, en verdad. Porque si tú estabas rascándote la nariz o durmiendo mientras leía, mientras recitaban, entonces no leíste en verdad, no escuchaste en verdad. La experiencia tenía que ser en verdad. Y esa es la manera de contradecir el entendimiento entenebrecido. No es suficiente leer la Biblia. Si vamos a seguir lo que dice el texto, hay que oírla. Y esto lo que quiere decir es que se ha de leer en grupo. Síguenos, Clara, contrarrestando lo que hacen los que peripatean. Alejados de la vida de Dios. Estaba emocionada pensando en la abuelita Rosaura. Dios bendiga su memoria y tú estás viviendo muy bien como abuelita. Tú estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el contrario del peripateo? El de conducirse en orden. Como la verdad está en Jesús. Entonces, han sido enseñados. ¿Y qué es lo que han sido enseñados? Como la verdad está en Jesús. Y eso es lo que contrarresta La ignorancia, y la... dureza de su corazón. Y esto se consigue, Un respecto a su antigua manera de vivir. es decir, Clara, que al leerlo en comunidad, los que llevan más tiempo en el Evangelio pueden decir su testimonio. No es simplemente leerlo, sino conversar. ¿La abuelita conversaba contigo mientras recitaba los textos? No, ella lo decía y después hablaba antes Entonces de sí decirlo. conversaba. Sí, antes de y después de Pues recitarlo. entonces Sí. era conversación con respecto al escrito. Sí. Esa es la manera de leer la escritura, teniendo los que tienen mayor experiencia, dándonos las versiones antiguas de su experiencia. Y de esa manera, ¿qué sucede, Clara? Despójense del viejo hombre, viciado por los deseos engañosos. Y esos deseos engañosos son La relativos pérdida de la sensibilidad, se entregaron a la sensualidad. Dicho sea de paso, Clara, estas son exactamente las palabras del texto que yo las puse en este orden, comparando el peripateo con el conducirse, con el caminar en orden, en el camino del Señor. Y por último, Cometer ávidamente toda clase de impurezas. y lo contrario es, Renuévense en el espíritu de su mente. y esto, Clara, de nuevo ocurre por ese diálogo que se hace entre hermanos y hermanas, así como tu abuelita te lo puso en el corazón. Así nos toca unos a otros en la iglesia. Debería el culto ser más activo, como lo hacía en la iglesia primitiva. Que sí, porque en la iglesia primitiva es que leían el texto como hizo Jesús, entró al templo, leyó el texto y ahí empezaban a dialogar. Es algo parecido al sistema de la escuela sabática. Correcto. Entonces, Clara Mercedes, aquí está de nuevo, sigue con el pateando y el andando. Ahora como que está al final de
de esta porción, él está como haciendo un resumen. El que robaba. Y entonces todo eso de que robaba, mira cómo lo pone en contexto. Que trabaje haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ay, Clara Mercedes, aquí viene de nuevo esa diferencia entre la idea de que el texto es una espiritualidad, que usted cada vez se santifica más y que cada vez está más lejos del pecado de una manera individual. Y aquí Pablo está diciendo que no le interesa eso para nada y de eso no habló nunca él, sino que él está hablando de qué, Clara Mercedes, qué es lo que contrarresta al que robaba, el que trabaje, ¿con qué propósito? Haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ay, Señor, ayúdanos a compartir con tantas personas que tienen necesidad. Y particularmente, Clara Mercedes, esto se refiere en la iglesia, porque acuérdate, se estaba leyendo en la iglesia y entonces cuando llegarían a este pedacito, entonces alguien diría, ay, sí, la hermana María que no pudo venir hoy tiene necesidad. Y otro diría, sí, el hermano Pablito que está aquí está buscando algo. Y, por ejemplo, Clara Mercedes, hay maneras de hacer esto en el día de hoy, también enséñanos el celular bonito tuyo que tú tienes, que te gusta tanto. Oh. Pues hay manera de hacerlo con el celular, Clara Mercedes. Por ejemplo, la iglesia de nuestra amada cuñada para ti, con cuño para mí, nuestra amada María Antonia Jasuri María Antonia, y mi hermanita Mari Jorge de Sosa. son de la misma iglesia, y también el pastor Juan Ricardo Jorge y Cádiz Sosa, que están casados con ellas respectivamente. Clara Mercedes, entonces dinos, ¿qué hace la iglesia de ella en un grupito de WhatsApp? Ellos se comunican y si tienen, por ejemplo, una cama de posiciones que ya no le están usando, tengo una cama de posiciones, ¿a quién le interesa? Y entonces, así se pasan la voz y comparten lo que tienen. Y a veces es un vecino que no tiene nada que ver con el grupo y otras veces es alguien de la iglesia. Johnny, y muchas veces salen en familia por las comunidades Sí, limpiando. pero no te... no, el propósito no es hablar de la iglesia esa y lo que hacen todo, sino específicamente comparar cómo practicar el día de hoy esta actitud. Exactamente, esto se llama teología práctica, traer al día de hoy lo que dice la Biblia y aplicarlo a nuestras Entonces, vidas. cuando Pablo decía el que robaba, estaba hablando con la gente allí, y los que lo leían después estaban hablando con la gente que estaba en el culto, y entonces iban a la aplicación directa. ¿Y quién necesita, después de leer estas palabras, haciendo con sus propias manos, etcétera, estaban buscando a quién compartirle? Y nosotros hoy en día lo podemos hacer. Vuélvenos a enseñar el telefonito bonito. Si hacen grupos de WhatsApp en su iglesia, donde ponen todos los miembros de iglesia, o tal vez si es demasiado grande la iglesia, por grupitos, ya sea el grupito de escuela sabática o de iglesia dominical, los grupitos del estudio dominical, o de cualquier manera que lo quieran organizar. O de su sinagoga o de su mezquita. Exacto, cualquier donde grupo se reúnan. puede aplicar las palabras del hermanito Pablo. Entonces, Clara Mercedes, vamos a repasar este próximo resumen. ¿Puedes leernos de qué vamos a hablar? Fórmula para caminar y no patear, la número 1. La versión 1. Este es el resumen. De nuevo, estas son todas las palabras del hermanito Pablo escritos allí en Efesios, el capítulo 4, que yo los he organizado. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación. Amén y aleluya. Número 2. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia junto con su maldad. E imagínate, Clara, que eso lo están leyendo juntos. ¿Qué va a suceder? Pues el Espíritu Santo va a penetrar en todos y va a transformar la vida. Se van a confesar unos con otros, se van a confesar. Imagínate que leyéramos eso en la iglesia juntos y entonces diéramos espacio para que haya conversación. Entonces podría el hermanito Pedro decir,
Ay, yo llevo 15 años enojada con la hermanita Petronila. Pedro y Petronila. Muy Pedro bien. y Petronila, claro. Y no es por el nombre de ella que yo he estado enojado, es por lo que ella me hizo. Pero no, ella no me hizo. Yo me confieso que yo he tenido un rencor y yo lo quiero abandonar. Inclusive Johnny, si fue verdad que lo hizo, No tenemos que importa. perdonar, porque dice Dios que Porque Él, mira quién lo dice. ¿quién lo dice? ¿A quién se lo está diciendo? Quítense de ustedes toda Entonces, ¿quién es el que amargura. está en control? Dios es que nos está dando Esa instrucción para que el que tiene la amargura se la ¿qué? se la quite. Entonces Dios le está hablando a Pedro, no a Petronila. Dios le está diciendo a Pedro, tú dices que Petronila te hizo esto. Pues yo lo que yo te digo es, quítate esa amargura. Exactamente. Y en vez de eso, sean bondadosos, ¿y qué más? misericordiosos los unos con los otros, perdonándose los unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Aleluya y amén. Ay, date cuenta, Clara Mercedes, de nuevo, no es un asunto de espiritualidad individualizada, sino que es un asunto de comunidad. Amén. Perdónense porque Dios los perdona, así como Dios los perdona. Léete la fórmula de caminar y no patear, número 2. Vístanse del nuevo hombre. 2. Creado a semejanza de Dios. 3. En justicia y santidad de verdad. ¿Y qué quiere decir justicia y santidad de verdad? Dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Entonces, ¿por qué debemos caminar y no patear? Claro, ¿cuál es el motivo que nos da la epístola? Para la salvación, Johnny Ramírez. No, pero hay razones contradictorias. Claro. Unos dicen que es para salvación. Y la otra es para dar gozo a Dios. ¿Cuál de los dos tú piensas que es el énfasis que Pablo dio? No tienes que contestar. Lo vamos a ver aquí ahorita mismo. Las dos son importantes. Las dos son importantes, pero Pablo dio un solo énfasis. Bueno, veamos. Léetelo. Y no entristezcan Lupe. al Espíritu Santo ¿Sabe que de Dios? La muchacha que se llama Lupe, lo que quiere decir es tristeza en griego? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios en... ¿Quién fueron sellados para el día de la redención? Mira, Lupe, lo que quiere decir dolor. Causar dolor. No tenemos tiempo de leer todos los detalles. Lupe puede denotar dolor. Es tristeza, dolor, ansiedad ante la desgracia o la muerte o ira ante molestias o heridas, especialmente insultos y ultrajes. Y nosotros tenemos poder para hacerle eso al Espíritu Santo. Ay, qué tristeza. Y la motivación es que no lo hagamos. No entristezcamos al Espíritu Santo. Que no ultrajemos, que no le demos ira, que no le causamos molestias al Espíritu Santo. Es clara por las emociones de Dios. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a preocuparte por las emociones de Dios? Porque Dios tiene emociones bien profundas. Y bien fuertes. Y bien fuertes. No entristezcan a Dios. La forma de hacerlo es preocuparse por los sentimientos de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Preocúpate por sus sentimientos. Esa es la manera. Muchas gracias. Muchas gracias.